Esta mañana, hermanos, vamos a tomar un título que se llama ¿Qué sucede cuando la voz de Dios ya no la escuchamos? En la vida de la iglesia ha habido momentos de grandes avivamientos, pero también ha habido momentos de silencio de Dios hacia su iglesia. Y ya también pasa de igual manera en nosotros mismos, que por X razones, por X circunstancias, no podemos escuchar la voz de Dios. Vamos a leer en el libro de los profetas menores, el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Tome asiento, hermanos. Amós profetizó, hermanos, al reino del norte, que se llamaba Israel. En ese tiempo, hermanos, quiero llevarlos a la historia, había mucha prosperidad en Israel, mucha abundancia de pan, pero faltaba algo muy esencial, y era que no se escuchaba la voz de Dios. Y Amós profetizó a Israel que venía un juicio, y al final ese juicio cayó. Fue cuando Asiria invadió a Israel. Entonces el profeta Amós les decía a ellos: viene un juicio, viene un juicio. Y ellos no escucharon ese juicio que venía del imperio asirio. Es cuando, hermanos, Dios habla de diferentes maneras. Dios habla por la Biblia, Dios habla por un tratado que alguien le dé cuando usted va caminando en una colonia. Dios habla por las radios evangélicas. Dios habla por las campañas evangelísticas en los estadios, en los campos. Dios habla por todas formas, hermanos. Pero como que no llegamos a comprender que todavía el Señor nos ama. Y cuando Él nos ama, Él nos habla a tiempo. Vaya, estas guerras que están pasando, la guerra de Ucrania con Rusia, luego Irán contra Israel y Estados Unidos. Aquí en estas guerras no hay el país bueno y el país malo, sino que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Y cuando nos sumergimos a la guerra,
podemos ver que hay destrozos de vidas humanas, de niños, de ancianos, de mujeres, de todo. La destrucción de un edificio, de un complejo, se puede reconstruir, pero la destrucción de una vida humana, no hay manera de volverle a la vida a alguien. Todo eso, hermanos, es la voz de Dios que está diciéndole al mundo: vengo pronto, vengo muy pronto. Pero la gente, pues, según las ideologías humanas que hay, no entiende que la voz de Dios se está dando. Usted sabe que después de una guerra viene hambre, vienen pestes, viene pobreza. Y como le digo, los Estados Unidos, como Israel, como Irán y los países del Golfo, ninguno es bueno, ninguno es malo, todos son creación de Dios. Pero es la voz de Dios que está diciendo: vengan a mí. Tengo 3 puntos que desarrollar en este mensaje. Cuando no escuchamos la voz de Dios, primeramente es cuando descuido el escuchar la voz de Dios. Cuando descuido el escuchar la voz de Dios. Aquí dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Los corazones que están alejados de Dios Dios les sigue hablando, pero no entienden esa voz de Dios. Y usted va a preguntarme, pero ¿cómo se escucha la voz de Dios? Bueno, tenemos una conciencia que nos habla. Una conciencia que está siempre tocando Dios a esa conciencia. Pero no entendemos. Hay veces que las mismas circunstancias que nos rodean vienen momentos difíciles, de enfermedades terminales. Ahí también Dios está hablando para que nos acerquemos y buscarlo a Dios. También cuando hay momentos de crisis económica, momentos cuando viene alguien y pone una demanda en la fiscalía, es también momento de acercarse a Dios, es también un momento como Dios también nos está hablando. Cuando viene un percance en la familia, se muere un pariente muy cercano, es también otra manera que Dios está hablando. Para escuchar esa voz, entender esa voz y buscar a Dios. Pero cuando un corazón se aleja de Dios, lo más fácil es irnos por el camino equivocado. Por el camino equivocado.
Como decía Jesús en uno de sus mensajes, el camino es ancho, que lleva a la perdición. Perdición es camino de pecado, camino de destrucción, camino de fracaso, pero un camino angosto, que es seguir a Dios, escuchar su voz, apartarse de este mundo que está perdido. Hay situaciones en este siglo XXI que no se miraban allá por los años 65 al 70. Del 70 al 80 no había. Situaciones que ahora la sociedad acepta con naturalidad. Es también la manera de ver cómo el mundo, la sociedad, se va alejando poco a poco de los principios de la Biblia. Entonces, son maneras como Dios habla al individuo, a la persona, pero no entendemos. Tal vez los jóvenes que nacieron allá por los años 80 no entienden la manera de vivir de los años 50, 60, 70. Entonces, son cambios radicales que la sociedad va pasando, pero que también Dios en cada década va hablando a cada persona, pero no se oye la voz de Dios. El segundo punto, cuando el corazón se endurece, dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y Ezequiel también habla acerca de esto. Ezequiel 36, de los versículos 26 al 28 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestras carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dice, os daré un corazón nuevo. Y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Qué está diciendo el profeta Ezequiel? Dios necesita que cambiemos el corazón de piedra, ese corazón insensible, que por más mensajes que se escuche en las radios evangélicas, en la lectura de la palabra de Dios, en los mensajes que se oyen en la iglesia local, siguen siendo corazones de piedra, que no podemos bajar la cabeza y entender que Dios nos habla. Corazón de piedra, donde el Espíritu de Dios no entra, solo toca, pero no entra. El Espíritu de Dios
no tiene señorío sobre el corazón de piedra. No entra, no tiene señorío sobre la vida de la persona. La persona hace lo que quiere. Y si es evangélico y evangélica, solamente toma los textos que a él o a ella le conviene, pero no toda la Biblia, porque él decide qué escoger. Es ahí cuando se da el corazón de piedra. Yo tengo un grupo de doctores que les enseño por Zoom todos los miércoles. Y cuando profundizo yo en la Biblia, me dicen, es que esto es nuevo. Le digo yo, no, no es nuevo. Ahí está en la Biblia. Entonces, cuando no queremos escuchar la voz, decimos cualquier cosa. Ya sea que fuimos mentoreados en una universidad y nos metieron ideologías humanísticas y venimos a la Biblia y escuchamos al predicador, pero le damos más valor a mis catedráticos de las materias que me dieron XX materia para formar un pensum. Pero no entendemos cuando Dios está hablando en una iglesia o por un programa radial evangélico. No entendemos porque tenemos el corazón de piedra. Y yo hago lo que yo quiero. Y le digo esto porque llevo décadas de estar pastoreando y sé el comportamiento humano, que cuando el humano dice esto no me conviene, entonces que no entre a mi corazón. Entonces ahí el Espíritu Santo se queda corto. Le damos más valor a las ideologías humanísticas de esos pensadores filosóficos que aprendimos, que a la palabra de Dios. Y decimos, ¿y quién fue Pedro? Fue un simple pescador. ¿Quién fue Mateo? ¿Quién fue Amós? Y engrandecemos al filósofo, pero empequeñecemos al profeta, al apóstol que escribió bajo la unción del Espíritu Santo. Yo he estado en 2 universidades, tuve buenos catedráticos, pero yo no me dejé guiar por algún catedrático, siempre me dejé guiar por la Biblia. Y me preguntaban, ¿y usted qué trabaja? Soy pastor evangélico. Porque no me avergonzaba de lo que soy. Ya las señoras pues se apartaban un poco, los amigos también, pero yo daba pie a que mi corazón de carne siempre tener la voz de Dios en mi vida. Y en los exámenes, laboratorios, siempre ponía, y me decía, ¿usted por qué puso esto? Me dice la catedrática de la teoría de la personalidad. Es que es lo que yo. Pero le he puesto algo de lo suyo, lo que usted me enseña de un libro. Entonces, yo siempre permanecía con el corazón de carne, no olvidé mis principios. Entonces, quiere decir que cuando yo llevo la palabra de Dios a mi vida,
lo que sea que Dios me diga, tengo que aceptarla de corazón, para que mi vida sea una vida fructífera. Pero necesito tener un corazón de carne, un corazón nuevo, donde el Espíritu entre con la palabra, donde la voz de Dios se escuche y la voz de Dios me haga: di esto, haz esto. Como dijo Jesús en el huerto del Getsemaní: haz tu voluntad en mí, no como yo quiero. El mundo hace como yo quiero. Mire cómo está el mundo ahora. ¿Por qué? Se olvidaron de Dios. O si tienen a Dios, lo aman de manera vana. Entonces, y en la iglesia evangélica también hay hermanos en Cristo así. No hacen lo que Dios dice, sino que lo que ellos quieren. Toman la Biblia a lo que le conviene, pero no toda la Biblia. El mundo ha caído en la iglesia y así estamos. Y así estamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No ignorar la voz de Dios. Saber en que cada versículo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está hablando. Tercer punto: cuando se resiste la dirección del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses dice, 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo, mis hermanos y nuestros invitados, representa en Hechos capítulo 2, 2 y 3, se representa como fuego. Pero ¿qué dice aquí? El apóstol: no apaguéis al Espíritu, lo toma como fuego. Si vamos a Hechos capítulo 2, dice así, versículos 2 y 3: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces el Espíritu Santo se representa como fuego, fuego. Cuando dice aquí apagar, no apaguéis al Espíritu, esto significa resistir a la voluntad de Dios. Resistir a la voluntad de Dios o ignorar la guía del Espíritu Santo. Entonces, no resistamos al Espíritu Santo. Una de las maneras que usted puede abordar a Dios es en la oración. Todos los días, oración. Antes de levantarse, pedir oración, darle gracias a Dios por el nuevo día. Al ir a la cama en la noche, darle gracias a Dios por ese día y que Dios nos permita volver a ver el sol de un nuevo día.
Orar, hablar. La oración es tan bella que usted puede orar por los parientes lejanos. Usted puede orar por su familia, pedir, hincarse, pero hablar con Dios. ¿Y qué es orar? Simplemente es sacar mi corazón a Dios y decirle, como usted puede hablar con un amigo, hable con Dios. Usted no necesita andar buscando a una persona que interceda o buscar un día domingo para que lo escuche. No, usted puede desahogarse con Dios siempre. No ande buscando un domingo, ¿verdad?, para que haga usted cola y que alguien esté ahí encerradito en un lugar especial y que lo escuche. No. Solamente hínquese y dígale a Dios todo lo que necesita. Llore, gima. Desahóguese. Dígale, Dios, ayúdame. Ya no soporto tantos pagos que tengo que hacer cada mes. Dame la ayuda. Mira, Señor, tengo un pecado que no quiero que sepa nadie, solamente lo cargo yo. Dígale a Dios. Y ese Dios bendito no le va a contar a nadie de su familia, ni de sus parientes, ni de sus amigos. Ese Dios lo va a escuchar. Si usted ora una hora, lo va a escuchar siempre. Y después que se levante, me va a contar una gran paz que se siente al sacar esas cargas, esas preocupaciones, esos compromisos. Descanse en Dios. ¿Qué es lo que hace nuestra sociedad, hermanos? Se van a los vicios. Agarran el vicio de la bebida alcohólica. Claro, invitan amigos, pero es un olvido temporal. Cuando esa persona le pasa la reacción, vuelve a la realidad. Llega a su casa sin dinero, porque él pagó toda la mesada. Se sintió feliz gritando, hizo cosas que no hace cuando está en sus 5 sentidos, pero pasando la reacción, llega a su casa a pelear con sus parientes. Pero cuando usted y yo buscamos a Dios en oración, lloramos, pedimos, y viene Dios y nos consuela, nos fortalece, y entramos en una paz con Dios y con la familia. Otros agarran el camino más trágico de suicidarse. Eso es lo más trágico que puede haber, lo más horrible que puede haber en un ser humano, que se quite la vida que Dios le dio. Y Dios la dio con un propósito. Fíjense que cada ser humano viene a la tierra con un propósito. No venimos así por así, no, venimos con un propósito. Cada quien toma el camino que él o ella decide. Si está ausente la voz de Dios o la presencia de Dios, ese camino de esa persona va a ser equivocada. Va a ser inconstante en sus caminos, va a ser inconstante en todas las cosas.
Dice la palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar, continuidad, todo el tiempo, los 12 meses del año y el que sigue el otro año, continuidad. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Y si escuchamos la voz de Dios, llevaremos una vida con propósito. Que no lleguemos a tener y ser un empresario. Que no lleguemos a tener una cuenta bancaria abultada. Pero sí tenemos paz en el corazón, una familia constituida, una familia que viva con lo que tiene. Le dé gracia por lo que Dios va dando. Pero es necesario tener a Dios de la mano. Sin Dios, nuestros caminos van a ser equivocados. Los vicios, las mujeres, el prostíbulo, la droga, la perdición de este mundo. Si oímos la voz de Dios, vamos a escoger el camino angosto. Y el camino lleva a la bendición. Y el camino lleva a la realización del éxito. El éxito en la sociedad de este siglo XXI son carro nuevo, casa nueva, un buen trabajo. Pero el éxito con Dios no es así. Es tener a Dios en el corazón. Es caminar escuchando la voz de Dios y hacer lo que la voz de Dios nos diga según su voluntad. Ese es el éxito. ¿Y por qué dice usted eso, pastor? Porque al tener a Dios en el corazón, estamos sembrando para el más allá. No vamos a tener miedo ni pánico cuando nos hablen de muerte física. No. Hay gente que dice, no, ese tema no toques de la muerte, porque a mí me da tristeza, me da agonía, me da pánico. Pero cuando se conoce la Biblia y tenemos a Dios y escuchamos lo de Dios, decimos, pasamos de muerte a vida. Porque también otra cosa sucede, que esta vida puede durar 50 años, 60 años, 80 años, 100 años, 105 años. Pero, oiga bien, cuando se muere alguien, aquí llega la vida terrenal y inicia la vida eterna. No crea usted esa frase que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Con nosotros no es así. Muerto Vicente Arteaga, inicia la eternidad. Pero la eternidad ¿a dónde? ¿Con Dios o la otra? No ande esperando que le hagan los 40 días de rezos. O los 9 días, como dicen por ahí, el novenario. Yo tengo una pariente que cada año lleva los nombres de sus familiares y también el del mío, de un tío que ya murió en Cristo. Y dice, don David, le llevo el nombre a la iglesia y que el sacerdote mencione los nombres para que haya paz de él en el más allá. ¿Usted qué cree? Tampoco le voy a decir, no existe el purgatorio. Esa fue una invención humana de muchos siglos, pero muchísimos siglos, allá por el siglo 600 antes de Cristo.
muchos años. El paraíso, no hay paraíso. No hay retroceso. Si usted se muere, no hay retroceso. No hay nada que usted lo pueda sacar de una eternidad de sufrimiento. Nada. Es en vida. Es en vida. Pero en vida hay que pagar un precio. Escuchar la voz de Dios, caminar en sus caminos, el de Dios, obedecer la voluntad de Dios también, y abandonar los placeres del mundo. Ese es un precio. Y usted va a decir, qué difícil me lo ha puesto la Biblia. No. Cuando usted nace de nuevo, viene el Espíritu Santo y lo hace un hombre nuevo o una mujer nueva. Y lo que usted antes le daba deleite, hoy lo aborrece. Ahora usted se deleita leyendo la Biblia, congregándose en una iglesia y ayudando en lo que pueda al prójimo. Pero para eso es necesario nacer de nuevo. Como lo dijo Jesús a Nicodemo, tenés que nacer del agua y el Espíritu. Ahora, en la Biblia está una historia. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice en el versículo 1 de Primera de Samuel 3:1, la palabra de Jehová escaseaba. Es casi similar a lo que dice Amós. La palabra de Dios escaseaba. No había ambiciones, no habían revelaciones. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se había degenerado y no buscaban a Dios. Y en ese templo había un joven que nació de manera milagrosa, porque su madrecita, Ana, buscaba a Dios. Y siempre llegaba al templo, siempre, a pedir. Porque ella deseaba hijos o hijas. Y el esposo estaba casada con otra, y esa esposa le daba hijos al esposo. Pero Ana no tenía ese placer de tener un hijo. Oró y llegaba a la iglesia, llegaba al templo, oraba, pasaba horas, y Dios le concedió quedar embarazada de manera milagrosa. ¿Por qué digo milagrosa? Porque Dios lo hizo. Pero es un pacto con Dios, que ese hijo lo iba a dedicar a Dios. Y al nacer y al destetarlo, al pequeño Samuel, se lo lleva el sacerdote Elí. Y el joven vivió allí. Allí trabajaba con el sacerdote Elí. Y allí ayudaba en todos los quehaceres del templo. Entonces, en un momento dado, Dios le habla a Samuel. Y Samuel corre ante el sacerdote y le dice, ¿tú me hablaste, Señor? Yo no te he hablado. Y así fue 3 veces. Pero el sacerdote Elí entendió. Aquí dice, 1 Samuel 3, versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó
y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. La voz de Dios estaba llamándolo a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué aprendemos de eso? Dios habla en sueño, en visiones, con diferentes formas. Y puede que a Elí le habló 3 veces, a Samuel le habló 3 veces, y Elí lo recibió a Samuel 3 veces. Pero Elí entendió que no era ¿quién era? Entendió que era Dios. Y le dijo: cuando otra vez oigas esa misma voz, di, habla, que tu siervo oye. Mis hermanos, es importante entender que aunque estemos en el templo, y ojo con eso, aunque estemos en el templo, hay veces que no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos contaminan y dicen: es que está hablando él porque alguien le contó y me está dando el mensaje a mí. Ya está el mensaje contaminado, no por el que está diciendo, basado en la palabra, sino se contamina cuando el receptor, el oyente, oye ese mensaje. Está predicando así porque a saber en qué visita que hizo el pastor le dijeron esto y lo otro. Entonces, posiblemente Dios está hablando a la persona en una manera fiable, segura, limpia, pura, pero el receptor dice: no, me está diciendo esto porque me lo quiere decir en el púlpito y no de frente. Mis hermanos, aún en la iglesia puede pasar eso, porque Samuel estaba en el templo y no entendía la voz de Dios. Y aún más, si usted lee todo el versículo, dice: él no había conocido a Dios. Quiere decir que solamente lo presentó la mamá pactó con Dios y lo presentó al sacerdote Elí. Pero él no tenía la experiencia de haber aceptado a Cristo en su corazón. Otra cosa, en las iglesias muchas veces levantamos la mano y decimos: yo acepto al Señor. Está bien, muy bien, magnífico, pero no conozco realmente a Dios. No me involucro 100% con Dios. No me meto a buscar a Dios en oración. Desconozco qué es un ayuno, desconozco qué es leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, usted no conoce a Dios. ¿Me escucha? Aunque estemos en el templo, aquí en la iglesia, Samuel no conocía a Dios. Pueden pasar los años en una iglesia, pero si usted no se entrega a Cristo al 100%, no lo va a conocer jamás como es Dios. Nunca va a decir usted: es que sentí la voz de Dios en la iglesia, porque no conoce, no entregó su corazón, no ha entregado su corazón verdaderamente a Dios. ¿Y cómo lo hago? Arrepiéntase y camine con Dios todo el tiempo. Me decía
la iglesia hace como 20 años, 25 años, le decía a mi esposa, si el pastor estudia en una universidad, se le va a perder, o ya lo perdió. Así le decían a mi esposa. Se le va a perder. Se va a extraviar el pastor, porque ahí es un mundo abierto a todo. ¿Y qué pasó? ¿Se perdió el pastor este que está aquí predicando? No. ¿Por qué no se perdió? ¿Por qué no se enfrió y venía cada un mes a la iglesia? ¿Por qué no? Porque los que vivimos, los que hemos aceptado a Cristo en el corazón, no nos mueve el conocimiento humano, sino nos mueve el Espíritu Santo. Es cierto que lo que se tiene de título académico ayuda, pero lo que más ayuda es a Dios, porque Dios te usa. Quien se pierde en una universidad, o en una escuela o en bachillerato, es porque no tiene a Dios en su corazón y se anda escondiendo. ¿Verdad que te vi en la iglesia? No, yo no era, no, yo no era. Sí, pero te vi con tu abuelita. Sí, pero yo no soy. ¿Por qué nos escondemos? Digamos lo que somos. Pero ¿por qué no decimos lo que somos? Porque no hemos entendido que la salvación es por fe y no por obras. Y el que es salvo dice en todo el mundo: yo soy evangélico, yo asisto a la iglesia X, y no se avergüenza del evangelio. Porque tiene aquí. Pues esas personas eran unos diáconos. Me gradué y aquí estoy. ¿Pero por qué no me extravié? Porque tengo el corazón abierto para Dios y escucho la voz de Dios. Amén. Y cuando acepté a Cristo, lo acepté de corazón, no porque mi abuelita me mandó, no es porque mi tía me empujó, no es porque mi abuelo me empujó, no es porque mi bisabuelo fue, no, porque yo necesito la salvación de mi vida. Amén. Amén. ¿Saben que en el mes de diciembre todos se congregan? Viene el mes de enero, ¡pum!, ya no asisten. Viene la prueba de algo, ahí viene. ¿Para qué? Para que Dios les ayude. Como que Dios es un bombero que apaga fuego a cada rato. No, Dios no es de un bombero que apaga fuego a cada rato. No, venga cuando Dios lo llame. Dice la palabra: no dejéis de congregarse como algunos. Vienen por costumbre, vienen por conveniencia, vienen porque alguno le dijo: vaya, hombre, ya tiene tiempo, no llegaron, hombre. Pero la escuela no falta, ¿verdad? Aunque no vaya bien, ¿verdad? Ahí va. Entonces, vale más escuchar la voz de Dios, vivir en el camino angosto de Dios y decir: yo soy hijo de Dios. Samuel no conocía a Dios y estaba en el templo. Y así pasa en las iglesias de hoy. Llegan multitudes, pero esas multitudes sabe Dios quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Quiénes andan en el mundo y quiénes son los que están en santidad. Quiénes andan en el mundo escondiéndose para que no lo vea el pastor ni el diaconado, y vienen a la iglesia los domingos, los lunes, martes y miércoles, vienen tranquilos. Nadie me vio. Sí, pero te vio Dios, mi hermano, mi hermana. Y el que te va a condenar va a ser Dios, no el pastor, no el diaconado. ¿No es cierto, hermanos? Y este mensaje no solamente para ustedes, es también para mí. Ya me lo prediqué yo.
Y para los que me están viendo, allá en las grandes iglesias con alfombra, con aire acondicionado, allá por Los Ángeles, allá por Manhattan, aire acondicionado, alfombra roja, rosada, bonitas las iglesias, multitudes. Yo prediqué una iglesia allá en Manhattan, allá en ese edificio que es bien famoso, el Empire State. 4,000 personas en un gran templo, aire acondicionado. Cuando dijo el pastor, pase el pastor de Salvador, David Alberto, subí y vi la multitud. Y me dijo Dios en una voz suave, todos estos, algunos, no van a ser salvos. Sencillamente, llegan como religiosos, no como hijos de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, los que nos ven por esta plataforma, si estás en un penthouse allá en Manhattan, en la Quinta Avenida, o en Los Ángeles, o en Houston, voy a orar por ti para que Dios te toque el corazón. Y si vas a conducir en tu vehículo 50 kilómetros para ir a una iglesia evangélica, hazlo. Pero Dios te está hablando en este mensaje. Escuchar la voz de Dios. Había hambre no de pan, sino de la palabra de Jehová en Israel. Yo te llamo a que reflexiones. Dios todavía te está hablando. Voy a orar por ti desde este país, El Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, algún salvadoreño, algún nicaragüense, algún guatemalteco, algún costarricense, algún hondureño, algún panameño que se encuentre alejado de Dios en esas grandes ciudades, que se trabaja doble turno, 3 turnos para mandar dinero a sus familiares, a sus padres en este país, pero han abandonado a Dios, se han entregado al trabajo. Pero en este momento que nos estás viendo por esta plataforma virtual de Iglesia Emanuel AD, Ciudad Merliot, te digo, todavía es tiempo, híncate y repite tu oración de esta manera: Señor Jesús, yo acepto, yo reconcilio ante Dios y acepto a Jesucristo en mi corazón, y que Él gobierne mi vida, que Él gobierne mi vida, y que Él reine en mi vida, y hazme un hombre nuevo según tu voluntad divina. Señor, pone en mí un corazón de carne, un corazón sensible a la voz suya. En el nombre de Jesús te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si lo hiciste, mi hermano, busca una iglesia. Aunque viajes 50 kilómetros hasta una iglesia, lo puedes hacer. Dios bendiga. Vamos, hermanos, a orar por algunas peticiones que tenga.
Hay veces que hay necesidades grandes en la vida, y en una iglesia es necesario que se ore por esas necesidades, esas peticiones, y yo voy a orar por usted. No levante la mano, no levante la mano. No queremos saber quién es. Pero si hay peticiones, voy a orar por usted. Solo lo que les pido es que baje la cabecita, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, aquí hay hermanos que están y hay también peticiones que se necesitan que sean resueltas por usted, Dios mío. También hay visitas aquí que también tendrán alguna petición, alguna preocupación, que también tú les ayudes. Sabemos de que Dios es fiel con nosotros. Oh Padre, bendícelos. Si hay alguna enfermedad, si hay algún problema económico, si hay algún temor de que le quiten el trabajo, pues en este año han comenzado, desde el año pasado, han comenzado a quitar a los trabajadores, le han dado su tiempo, pero ese tiempo, ese dinero se gasta. Hay temores fuertes, pero a los que están sin trabajo, búscale uno, Señor. Búscale uno, porque siempre, si pedimos a Dios, Él nos va a ayudar para que haya una plaza en algún lugar. Señor, tú abres puertas. Si es enfermedad, también te ruego que lo sanes y que Dios ayude. Que Dios saque el mes y el otro mes y el otro mes con los gastos de alquiler, con los gastos de pagos que hay que hacer. Señor, ayúdales a todos mis hermanos. Señor, ayúdales. Nos ponemos en el zapato de la persona y sabemos de que hay compromisos mensuales, más cuando hay familia, más cuando hay presiones de algún banco porque hayamos prestado, o tarjeta de crédito que al final lo que se compra se paga 3 veces más. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Señor, pero siempre hay presiones. Dales a mis hermanos y amigos una paz que solamente tú puedes dar. Señor, que este mensaje haya llegado para que podamos y que Dios pueda resolver nuestra petición o la preocupación que nos atormenta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De inmediato voy a pasar a algo muy importante. Este domingo, hermanos, vamos a presentar al niño Tiago Sebastián Meléndez Pérez. Lo trae su papá, Iván Ernesto Meléndez Campos, y su mamá, la hermana Graciela Saraí Pérez Mendoza. Quiero que pase mi esposa acá y que pasen
el señor Iván Ernesto y la señora Graciela Saraí. Elegante. Amén. ¿Dónde está Steven? ¿Se está filmando? Va. Pase a mi amada esposa. Tiago hace poco vino a la iglesia, hace como unos pequeñito, va. Lo hemos visto cómo se ha desenvuelto con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Es el niño que queremos mucho aquí. Amén. Y bueno, nos alegra el ambiente, pues. Hay maestras de escuela dominical que se lo han ganado con juguetillo. Entonces, hermanos, es un momento en que Tiago Sebastián pues va a tener. Yo quiero que antes hable, bueno, comenzando por usted, la hermana Graciela Saraí. Dale gracias a Dios. Primeramente, pues darle gracias a Dios por la vida de mi hijo, que desde que él nació ha sido bastante duro, desde que él estaba en mi vientre. Fue un proceso bastante duro, pero gracias al Señor, pues en su infinita misericordia pudimos salir adelante como padres. Pasamos un momento muy difícil y él también pasó un momento muy difícil en el cual estuvo 15 días en el UCIN conectado. Fue un momento bastante difícil para nosotros como padres y también para nuestra familia. Pero le doy gracias al Señor porque a pesar de todo lo que hemos vivido y hemos pasado y aún en las circunstancias en las que estamos, Él ha sido bueno y grande para con la vida de mi hijo. Y ahora pues nada que ver con ese niño cuando me lo entregaron. Entonces un niño precioso, lleno de mucha gracia, un niño muy alegre, un niño que las hermanas lo han ganado poco a poco y es un niño que todos lo quieren. Entonces yo les agradezco de corazón, de verdad, que quieran a mi hijo y que nos hayan permitido pues estar en la casa del Señor con todos ustedes. Y pues ahora yo puedo decir que mi hijo es una maravilla, es un milagro del Señor. Y pues aquí estamos ahora juntamente con él y lo vamos a presentar para que Dios lo siga guardando y lo siga guiando conforme su carrera en su vida. Bueno, como decía ella, pues con Tiago ha sido un gran desafío que Dios nos envió y que, bueno, gracias a Dios está con nosotros y que poco a poco, pues día con día va creciendo y llenándonos de felicidad tanto nosotros como papá y nuestras familias. Y pues qué bueno que acá lo han acogido tanto a él y pues le doy gracias a todos ustedes también por esa parte y que sé que este niño va a ser un niño de bien, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué le voy a decir a los hermanos? Bueno, también sé que hay parientes aquí que acompañan, ¿verdad? Pueden pasar arriba. Amén. Usted siga filmando. Amén. ¿O quiere pasar aquí? Va, espérate. Pasen. Vamos a... Vaya, que le ayude ella. Viene la familia a apoyar grandemente al niño Tiago Sebastián. Pase para acá, más para acá, para acá. Sepan que este día es muy especial. Solamente una vez se hace eso. Es muy especial y hay que darle la calidad que se merece a esta presentación de niños, hermano. Una vez en la vida
pasa esto. Entonces, démosle la calidad y el tiempo necesario a esta presentación. Vamos a las preguntas pertinentes. Hermana Graciela Saraí Pérez Mendoza y hermano Iván Ernesto Meléndez Campos, ¿están dispuestos ustedes a dar el ejemplo a Tiago Sebastián en el camino del Señor? Amén. Sí, amén. ¿Están dispuestos a traerlo a la iglesia donde se predica la palabra de Dios para que él crezca en conocimiento y sabiduría, en el consejo de Dios? Sí, amén. Sí, amén. Si ustedes así lo han dicho, porque sobre ustedes Dios reclame lo que ustedes han confesado hoy con su boca, pidiéndole a Dios que Dios haga crecer en estatura y en conocimiento a Tiago Sebastián Meléndez Pérez. Leeré la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndolo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora me lo prestan para que la pastora lo tome en sus brazos y yo voy a bendecirlo en el nombre de Jesús. Inclinemos, hermanos, nuestro rostro. Señor Jesús, entregamos a Tiago Sebastián. Lo bendecimos, Señor. Lo bendecimos para que él sea como Ana lo entregó al sacerdote Elí, para que lo cuidara y para que lo enseñara. Y Ana lo dejó en el templo. Así estamos haciendo con Tiago, este bebé que ha venido a abrirnos el corazón a todos los adultos mayores. Es una alegría para nosotros tenerlo aquí. Gracias, Señor, te lo pedimos, Señor, y que tú lo aceptes como un niño, que lo vas a usar cuando sea más grande, que siga el camino, ese camino angosto que nos ha trazado Dios, y que esté en el templo, y que aquí crezca. Te entregamos al niño Tiago. Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a Tiago Sebastián Meléndez Pérez. Lo entregamos y lo consagramos al servicio de la obra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un aplauso, hermanos. Gloria al Señor. El próximo domingo le vamos a entregar el diploma. Que vengan ellos también a recibir el diploma. Que les quede un recuerdo y lo ponen en un cuadrito. Amén. Dios bendiga. Amén. Precioso el niño. Bueno, gracias, iglesia.
Pasa la hermana Emma.